Hola a todos, bienvenidos a Contexto Africano. Este es un podcast colaborativo como resultado del grupo de trabajo de Claxo, Imperialismo, Neocolonialismo y Políticas de Intervención. En este programa estaremos analizando los hechos más relevantes del acontecer político africano contemporáneo desde una perspectiva latinoamericana. Mi nombre es Joslan Silverio González y hoy estaremos hablando sobre el mal llamado genocidio cristiano en Nigeria. Bienvenidos. Durante el 2025 se estuvieron produciendo diferentes reportes, noticias sobre asesinatos casi masivos o muy frecuentes de personas cristianas en Nigeria. Pero antes de comenzar como a deconstruir y analizar estas estadísticas y lo que se esconde detrás de estos informes y reportes, sería interesante pues comenzar un poco hablando de cuál es el contexto socioeconómico, político de este país ubicado en el África occidental. Nigeria tiene una población de 237 millones de personas, casi el doble de la población mexicana, por hacer una comparación, y con alrededor de 250 grupos étnicos diferentes. Sin embargo, hay, digamos, tres grupos étnicos que son como los mayoritarios, hegemónicos desde la historia independiente de Nigeria desde 1960 hasta la actualidad, que serían los Hausa Fulanis en lo que son los estados del norte, que son, por supuesto, musulmanes, mientras que en la parte suroccidental estaría el grupo étnico de los Yoruba, de religión y lengua Yoruba, y en la parte sur oriental serían mayoritariamente los Igbos, que fueron cristianizados por los británicos durante la colonización. Estas serían como las tres grandes etnias más importantes del país, lo cual no significa, por supuesto, que exista toda esta variedad étnico y religiosa en Nigeria. Y también hay otros datos que tienen que ver con la composición religiosa, precisamente, donde se habla de que alrededor de entre un 45 y un 53% de la población es musulmana, mientras que entre un 45 y un 53% de la población es cristiana. Esto tiene que ver en dependencia del año en el cual usted tome ese dato, lo cual significa que los cristianos no son una minoría religiosa en Nigeria. Este país ha tenido un decursar político muy complejo. Las décadas posteriores a la independencia estuvieron marcadas por diferentes golpes de estados militares, después hubo un restablecimiento de la democracia al estilo occidental multipartidista a partir del año 1999, un país con una gran producción de petróleo, aunque ha ido disminuyendo, llegó a producir hasta 2 millones de barriles de petróleo diario y en la actualidad está entre 1.1 y 1.2 millones de barriles de petróleo diario, que se localizan por supuesto en la zona del delta del Níger en el sur. Y por lo tanto esta zona del delta del Níger, donde existen otras comunidades étnicas, se han visto afectadas por la producción de petróleo, por la contaminación de petróleo, los derrames de petróleo, la sobreexplotación de diferentes compañías internacionales. Y por supuesto en el delta del Níger ha existido históricamente muchas confrontaciones intercomunitarias por el tema de la contaminación. Esto quiere decir, bueno, también han habido enfrentamientos o problemas en la frontera entre Nigeria y Camerún. Sin embargo, el mayor problema de seguridad se comenzó a producir en el norte del país a partir del año 2010 aproximadamente, porque Boko Haram surge en el año 2009, pero no va a ser hasta después de que asumiera el liderazgo del grupo Abubakar Shekau, en donde el grupo Boko Haram comienza a cambiar su metodología, sus métodos mejor dicho, y comienza a hacer acciones terroristas en el norte de Nigeria. A partir del 2009 hasta la fecha, toda la zona del norte de Nigeria, sobre todo la zona
de la frontera en torno al lago Chad, Maiduguri, etc., se han convertido en el epicentro de la lucha contra el terrorismo y de las acciones terroristas de este grupo Boko Haram, que por ejemplo en el 2015 se va a fraccionar y se va a crear lo que se conoce como el Estado Islámico de la provincia del África Occidental. Serían estos dos actores, aunque existen otros grupos también que sin una identificación clara. Por lo tanto, el terrorismo se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en la zona del norte de Nigeria, pero con acciones transfronterizas hacia Níger, por supuesto, hacia el sur de Níger, hacia Chad y el norte de Camerún. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto socioeconómico y político y de seguridad bien complejo, en el cual, por supuesto, de tantos años de acciones terroristas, de acciones también del ejército nigeriano, por supuesto ha habido una gran cantidad de desplazamientos humanos forzados, de asesinatos de decenas de miles de población civil por parte de estos grupos terroristas. Entonces en este contexto es donde se va a situar esta noticia o estas informaciones que se han venido dando sobre los asesinatos de personas cristianas. Habría que decir que este tema no es nuevo. Por el año 2010, precisamente en la ciudad de Jos, en el centro, la meseta central de Nigeria, en torno al estado de Plateau, que es como se conoce, ya habían habido reportes de asesinatos de cristianos, y inclusive en ese periodo, en ese momento, recuerdo que Muammar al-Gaddafi dijo en alguna reunión de Naciones Unidas que la solución de Nigeria era dividir al país en dos partes, es decir, un norte musulmán y un sur cristiano, lo cual por supuesto provocó pues las reacciones de las autoridades nigerianas del momento. El presidente Goodluck Jonathan dijo que pues que esto es un análisis errado, porque no se puede decir que Nigeria es un país que esté dividido desde el punto de vista religioso, porque como mismo hay cristianos en el norte, pues también hay musulmanes en el sur, y hay una gran movilidad, y pues las religiones siempre han estado conviviendo. Por lo tanto, plantear este tema o los conflictos intercomunitarios en Nigeria solamente desde una perspectiva religiosa, pues es una visión un poco reduccionista, y sobre esto estaremos también profundizando. En los análisis sobre los conflictos en África se suele hablar de que los conflictos pueden ser religiosos o étnicos o étnicos religiosos, y muchas veces pues existe pues la idea de que esta esencialización de los conflictos, como si no hubieran otros factores detrás de eso. No podemos profundizar en estas cuestiones conceptuales con respecto al análisis de los conflictos, pero sí me gustaría pues entrar un poco, bueno, desde cuándo se empieza a hablar de llamado genocidio cristiano en Nigeria. Habría que recordar que los primeros que comenzaron pues en Estados Unidos a poner esto en el debate público fue el senador republicano Ted Cruz y Riley Moore en marzo de 2025, los cuales citaron datos de un informe de 2023 de la Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho, conocido como Inter-Society, en la cual se afirmaba que desde el año 2009 alrededor de 125.000 cristianos habían sido asesinados en Nigeria. Después también salieron otros reportes de una organización de cristianos evangélicos conocido como Open Doors International. Por supuesto no estamos hablando de un centro académico, esto es importante mencionarlo, donde se empieza a replicar la idea de que a partir de 2025 se habían asesinado alrededor de 7.000 cristianos en Nigeria. En enero de 2026, este mismo centro religioso Open Doors dijo que desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, de los 4.849 cristianos que habían sido asesinados en el mundo, 3.900 fueron de Nigeria. Y así empieza pues a crearse toda una narrativa en la cual
se intentó imponer esta idea de un llamado genocidio cristiano en Nigeria. Y esto tiene que ver por un contexto mucho más general, en el cual pues estamos hablando de un auge de la derecha a nivel mundial, de un fortalecimiento de los movimientos evangélicos pro-israelíes, y también con el hecho de que Sudáfrica había presentado ante la Corte Internacional de Justicia la acusación contra Israel por genocidio contra la población palestina. Y bueno, vimos todas las presiones que empezó a hacer entonces el gobierno de Donald Trump cuando llegó al poder contra Sudáfrica, a la cual también se le empezó a decir que había un genocidio blanco en Sudáfrica. Entonces este es un poco el contexto continental, es decir, africano, general e internacional, por el cual se empieza a construir esta narrativa del genocidio cristiano en Nigeria. Sin embargo, para contrarrestar estos datos, yo quiero citar a African Center on Strategic Studies, que es un centro que pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha monitoreado durante años las cuestiones del terrorismo en la zona del Sahel. Y este centro plantea que en todo lo que es la cuenca del lago Chad, que incluye el norte de Nigeria, Chad, Níger y Camerún, en el 2024 hubo alrededor de 4.000 víctimas civiles. Y esto es interesante porque ellos en todos sus reportes hablan de víctimas civiles, no especifican ni grupo étnico ni afiliación religiosa. Y en el 2025 la cifra también se mantuvo alrededor de los 4.000 víctimas civiles en esta zona del lago Chad. Sin embargo, cuando ellos dan los datos para toda la región del Sahel, que incluye Mali, Níger y Burkina Faso, más estas otras regiones, plantearon que en los últimos 3 años el promedio anual de asesinatos han sido de 10.500 muertes de personas civiles, lo cual fue casi que una duplicación de los datos que se venían manejando entre el 2020 y el 2023 de 4.900 muertes civiles. Entonces, si este centro académico de Estados Unidos históricamente ha dado esta cifra en el Sahel de 10.500 muertes, ¿cómo puede ser posible que solamente en Nigeria 7.000 personas hayan muerto y que estas 7.000 personas hayan sido cristianos? También, por supuesto, hay otro Observatorio de Libertades Religiosas en África, ORPA, que comenzó a replicar la cifra de los otros centros sobre el tema de los asesinatos de personas cristianas. Lo que solamente con estos argumentos es muy evidente la contradicción de las estadísticas, es decir, no hay claridad en esas estadísticas, no hay por supuesto tampoco una metodología de cómo recopilaron esas fuentes, de cuántas personas entrevistaron, de dónde recopilaron esa cantidad de estadísticas, en qué poblados, cuántas aldeas fueron. Entonces existe evidentemente una manipulación detrás de estos datos. Otros de las estadísticas que también son contradictorias es, por ejemplo, del mismo Centro de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, daban que en la última década alrededor de 155.000 personas habían muerto en la región del Sahel. Sin embargo, Intersociety, el mismo grupo que hablaba de genocidio cristiano, dice que en la misma época hubo 100.000 muertes de cristianos solo en Nigeria. Entonces, evidentemente hay una manipulación, hay estadísticas sumamente infladas con respecto a esto, lo cual no quiere decir, no estamos negando que efectivamente han habido víctimas civiles en Nigeria de profesión cristiana. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las muertes que se han estado produciendo en Nigeria por las acciones de los grupos terroristas han sido los propios musulmanes. Esto es una cuestión también que sería interesante profundizar. Sin embargo, yo quería también como citar a Mario Pérez Galindo, que hace un análisis periodístico donde cita a varios académicos y personalidades, como por ejemplo Malik Samuel, investigador del Centro Panafricano Good Governance África, a Marta Driesen, investigadora del Real Instituto del Cano, a Marta Íñiguez de Heredia, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, donde todos plantean de una manera u otra que estas estadísticas son falsas y de que no existe un genocidio cristiano
en Nigeria. Incluso el politólogo francés Marc-Antoine Pérusse, especialista en temas de violencia en África, cuestiona la metodología científica de estos informes y se opone a la narrativa de hablar de genocidio. También hubo un reporte de la BBC realizado desde Lagos, redactado por Alaron Kealo, Chimaka Enemdu, que cuestionan las cifras que se daban sobre los asesinatos de cristianos. Un primer elemento a tener en cuenta es que, por ejemplo, estas cifras eran difíciles de verificar, muchas veces se hacían reportes dobles, no hay claridad de dónde sacan la fuente. Por lo tanto, estamos en presencia de como repito, una manipulación de las estadísticas, apelando por supuesto a esta idea de civilización contra barbarie, de cristianos contra musulmanes, este enfoque que se ha tenido durante más de 25 años sobre Crash of Civilization, el choque de civilizaciones, y también el tema de la islamofobia, que ha sido pues una herramienta utilizada por Occidente para impulsar la llamada lucha contra el terrorismo y generando pues una creciente islamofobia. Y por supuesto esto está detrás de esta cuestión relacionada con el genocidio, mal llamado genocidio cristiano en Nigeria. 3 de cada 4 cristianos asesinados en el mundo mueren en Nigeria. No en el Medio Oriente, no en algún país en guerra que ya conoces, en Nigeria. Y el mundo está en silencio. Desde 2009, más de 125.000 cristianos nigerianos han sido asesinados por grupos islamistas, todos con el mismo objetivo declarado: erradicar el cristianismo del norte de África. No son ataques al azar. Los sobrevivientes cuentan que sus captores les decían: si fueras musulmán, no te estaríamos torturando así. Queman iglesias, matan pastores, secuestran niños de escuelas católicas, y cuando las familias piden ayuda, no llega nada. La ONU no actúa. La Unión Africana niega que sea genocidio. Los medios internacionales cubren a medias, si es que lo cubren. Estados Unidos recién en 2025 declaró a Nigeria país de particular preocupación, después de años de presión, y aún así Nigeria sigue recibiendo cooperación militar y diplomáticas normales, negocios sin condiciones. La pregunta acá no es si esto está pasando. Los datos son clarísimos y lo confirman. La pregunta es por qué el mundo decidió que estas vidas no merecen la misma indignación que otras. Porque si fueran otras las víctimas, ya habría portadas, cumbres de emergencia y sanciones. Pero son cristianos en África, y eso, al parecer, no escandaliza a nadie. ¿Tú qué opinas sobre esto? Es muy doloroso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues presiones del gobierno de Donald Trump contra el gobierno nigeriano, y el 25 de diciembre de 2025, pues Estados Unidos lanzó un ataque contra bastiones de este Estado Islámico, la provincia del África Occidental, en el estado de Sokoto, al norte de Nigeria. Y también, como resultado de esto, a partir de febrero de 2026, se movieron alrededor de 100 efectivos estadounidenses hacia Nigeria, también pues, por supuesto en colaboración con el gobierno nigeriano. Pero aquí se repite de nuevo un patrón en el cual la solución a estos problemas sigue siendo la cuestión militar. Hay otro elemento detrás de esta manipulación que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que la etnia fulani, que son musulmanes pastoriles, son los que han estado perpetuando estos asesinatos de cristianos, como los de etnia Berón, que son cristianos. Y hay también toda una narrativa en torno a tratar de asociar a la población étnica de los fulanis con los grupos terroristas, lo cual también es una falacia, porque estos grupos terroristas reclutan gente de diferentes grupos étnicos, y dentro de las propias comunidades fulani ha habido gente que ha sido asesinada por los grupos terroristas. Hay contradicciones también dentro de la etnia fulani. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de analizar los conflictos africanos, pues no lo podemos reducir simplemente al hecho de que es un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Como hemos visto en este programa, en un corto tiempo, tratar de analizar una problemática tan compleja es muy difícil. Sin embargo, pues quisiera pues, dejar algunas reflexiones finales o preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿por qué es más importante o se visualiza más cuando mueren personas cristianas en un conflicto y no cuando mueren personas musulmanas? ¿Por qué es relevante tratar de
presentar la identificación religiosa de las comunidades que son víctimas, y no hablar de víctimas civiles, en vez de estar pues tratando de hablar de cristianos o musulmanes. ¿Qué hay detrás de esta problemática? ¿Por qué no se saca a la luz pública, por ejemplo, el asesinato de 75.000 palestinos en la franja de Gaza? Hay toda una intencionalidad política detrás de estas aseveraciones, y tratar de esencializar los conflictos en un tema de cristianos contra musulmanes, cuando hemos visto que la problemática es mucho más compleja que eso. Yo quisiera pues concluir este espacio con la frase de Nelson Mandela: todo parece imposible hasta que se hace. Esto fue Contexto África. Muchísimas gracias.